Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días. ¿Listos? Sí, Muy bien. ¿Cómo les va con su semestre nuevo? ¿Qué tal dicen sus profes? ¿Todo bien? ¿Ya les dieron clase y demás? hasta el viernes. Bueno, yo hasta el viernes tengo mi otra clase. ¿Está bien? ¿Tienes otra clase? Bueno, está bien. Que la mayoría yo creo ya son sus últimos semestres, ¿verdad? Ya están como que casi, acabando la carrera, ¿verdad? Sí, ya falta poco. Sí. Ya, ¿verdad? Ya empiezan a sentir, Sí, ya mero, ya mero. sí, dicen ya mero vamos a pasar de alumnos a desempleados, ¿no? Pero bueno, no se oye muy feo, ¿verdad? Bueno, es un avance, es un avance. Es un avance, ¿verdad? Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de relaciones entre retos. Que este tema es muy rápido. Les toca a ustedes aquí leerlo un poquito. La clase pasada vimos pros y contras, ¿no? De hacer distribución de datos. Vimos los beneficios, pero también vimos a los retos en los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Varias cosas cambian, dijimos, ¿no? El diseño, algunas funcionalidades se vuelven más complejas, etcétera. Hay otra parte que le llaman la relación entre retos, que significa, bueno, eh, si uno de estos nuevos requisitos o de uno de estos nuevos requerimientos para hacer distribución no se implementa de manera correcta, podemos tener consecuencias con otras funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un mal diseño, pues vamos a tener problemas con otros requisitos, ¿no? Con otros requerimientos, como es el procesamiento, ¿no? Un mal diseño o una mala decisión en cuanto a hacer distribución puede provocar que el procesamiento de una consulta distribuida sea ineficiente, sea lento y no tengamos manera de corregir debido a que ya desde el diseño estamos mal. Entonces, la idea de esta sección es entender qué significan cada uno de estos retos, ¿no? Y de qué manera se pueden afectar otros aspectos del diseño de la base distribuida. Entonces, esto se resume en este pequeño diagrama que aquí les puse, sobre todo en este ejercicio. La idea de este ejercicio es la siguiente, que con base a esta lectura de los problemas más bien de los retos que hay al momento de distribuir, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay algún problema con ellos, ¿no? Entonces, aquí la idea es, dice, considerando los siguientes puntos y la siguiente figura, es decir, este diagramita, ¿no? La idea es que asignar un número a cada uno de estos nodos, ¿no? Saber qué número le corresponde a estos nodos, ¿no? A estos conectores más bien, de tal manera que se cumpla cada una de estos enunciados, ¿no? Por ejemplo, el diseño de una base de datos afecta a diversas áreas, ¿no? Dice, la definición de fragmentos y su ubicación determina el contenido del directorio, o sea, del diccionario de datos. Entonces, la idea sería ver este número 1 en qué parte va, si va aquí, si va acá, etcétera. ¿Cómo pueden saber eso? Bueno, haciendo la lectura de esta parte de acá arriba, ¿ok? De las relaciones entre retos. Entonces, eso sería su primer ejercicio, ¿ok? Hacer asignarle los numeritos. Es una tarea muy, muy pequeñita que yo creo en 10 minutos la hacen. Entonces, este va a ser nuestro primer ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿les parece si lo dejamos para el próximo martes? ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente es eso, poner aquí el numerito. El martes que viene revisamos las respuestas. ¿Parece? Dice, pues Profe, ya que, acerca de ¿verdad? eso, ¿Mande? ¿Va a subirlo a Classroom? Sí, ya el día de hoy, yo creo que mañana, ya el fin de semana, voy a poner ya las tareas en Classroom para que empiecen ya a subir tantos, este ejercicio. Hasta ahorita hemos dejado una tarea, ¿verdad? Sí, y la práctica. Tenemos la práctica 1, la tarea y ahora este ejercicio. Voy a empezar ya a subir las tareas en Classroom para que ahí suban sus documentos. ¿Vale? Vale. Sí, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de lo que es el siguiente punto, que son los niveles de transparencia. ¿Ok? Niveles de transparencia.
La clase pasada comentamos que uno de los objetivos de hacer una distribución es que el usuario final no se entera de la naturaleza de distribución. Entonces vamos a ver qué tipos de transparencias existen y cuáles de ellos ya están implementados y cuáles de ellos nosotros tenemos que implementar, o sea, programar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la primera que se le conoce como transparencia de distribución. La transparencia de distribución agrupa a otros 3 tipos de transparencia. ¿Ok? Entonces, este nivel de transparencia es el que me permite o el que le permite a un usuario ejecutar sentencias tal cual como si la base estuviera centralizada. O sea, jamás se da cuenta que la base está distribuida. Entonces, esa es la idea de este nivel, de este tipo de transparencia, ¿no? Entonces, a su vez, les comentaba, este tipo de transparencia agrupa a otros 3 niveles, ¿ok? Entonces, una transparencia de distribución está formada por o puede estar integrada por 3 niveles distintos de transparencia. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. Los 3 tipos son transparencia de fragmentación, transparencia de localización y transparencia de mapeos locales. ¿Ok? Entonces, esta tablita resume bastante bien las características de uno y de otro. Digamos que si vamos de menor nivel a mayor nivel, empezaríamos de abajo hacia arriba, ¿no? Transparencia de mapeo local sería el nivel más bajo. Observen aquí la diferencia. Los criterios que se utilizan para indicar o identificar el nivel son con estas 2 preguntas. Entre más cosas necesite saber el usuario, pues el nivel está más abajo, ¿no? Cuando el usuario necesita conocer que la base está distribuida, ¿ok? Y también si necesita saber en cuántos fragmentos fue dividida una tabla, significa que tenemos prácticamente nivel 0 de transparencia, ¿ok? Nivel 0 de transparencia de distribución. Observen, por ejemplo, en el caso de mapeos locales. Cuando tenemos este nivel, ¿ok? Decimos que la base de datos está distribuida, pero el usuario necesita saber qué fragmentos existen, ¿ok? Y también necesita saber en dónde están cada uno de esos fragmentos, en qué nodo, ¿ok? Si nosotros le delegamos esta tarea al usuario final, significa que realmente nuestra base distribuida, pues no tiene prácticamente nivel, transparencia de distribución. ¿Ok? O sea, estamos exponiendo al usuario que tiene que indagar, que tiene que conocer la naturaleza de distribución de nuestra base. Entonces, a eso se le llama mapeo local. ¿Ok? Ahorita hacemos un ejemplo para que se entienda estos 3 niveles. ¿Ok? El siguiente nivel se le conoce como transparencia de localización. Ahí le quitamos un poquito de responsabilidades al usuario. Y ahora le decimos, ¿sabes qué? No necesariamente tienes que conocer en dónde están los fragmentos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el usuario pudiera lanzar una consulta en cualquier nodo y no importando el nodo en el que lance la consulta, va a poder obtener los datos que quiere, ¿no? Sin tener que preocuparse de a qué nodo me quiero conectar. ¿Ok? Pero todavía lo que sí necesita conocer es el diseño de fragmentación de una tabla. El usuario le estamos delegando que conozca que una tabla se dividió en 3 fragmentos, por ejemplo, y entonces el usuario tiene que decidir de forma manual a qué fragmento quiere acceder. Cuando eso ocurre, hablamos de una transparencia de localización. Es decir, se requiere conocer, el usuario final requiere conocer los fragmentos. Y por último, tenemos el nivel de transparencia de fragmentación. Este nivel indica que ahora sí, ya estamos en el nivel más alto, que significa que el usuario ni siquiera tiene que saber o conocer que una tabla fue fragmentada. O sea, para el usuario final, en este último nivel, puede visualizar a una tabla fragmentada como si fuera
realmente una sola tabla, como si no hubiera estado fragmentado. Entonces, a lo largo de las prácticas que vamos a hacer en el semestre, vamos a ir implementando estos niveles poco a poco. ¿Ok? Entonces, primero, es decir, vamos a implementar mapeo locales, me parece que son la práctica 5. En la práctica 6, no, creo que es en las 6, 7 y 8, es donde vamos a implementar estos 3 niveles, ¿no? Primero mapeos locales, después localización y después fragmentación. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que se quede esto más claro. Dice aquí, suponer que una empresa global decide distribuir los datos de sus clientes y sus adeudos. Supongamos que es una empresa de préstamos, qué sé yo, y quiere almacenar o distribuir los datos de sus clientes y sus adeudos. Y supongamos las siguientes reglas. Se van a almacenar los nombres, los apellidos y el adeudo total y el país en el que labora el cliente. ¿Ok? Supongamos que es una empresa que tiene, no sé, oficinas en varios países. Dice, se consideran las siguientes reglas de fragmentación. Todos los registros de los clientes que vivan en México, ¿ok? Van a estar almacenados en un sitio, en un nodo, y el nombre del host, ¿no? El hostname de ese servidor es, no sé, bdmx.com. Registros de Japón están en el sitio 2, ¿no? Y ese sitio 2 tiene como nombre de máquina o hostname bdjap, ¿no? Y entonces nos piden, inciso A, generar un modelo relacional que represente al esquema global de esta base de datos. ¿Ok? Generar un modelo relacional que represente al esquema de fragmentación. ¿Ok? Y por último, generar 3 consultas que muestre todos los datos de los empleados empleando cada uno de los niveles de transparencia. ¿Ok? Entonces, aprovechando aquí que tengo el PDF, bueno, pues es un diseño muy sencillo, ¿no? ¿Cómo me quedaría a nivel global mi diseño? Pues nada más tengo una tablita, ¿no? Donde vamos a guardar los datos de los clientes. Entonces, ahorita, si nos olvidamos de la parte de distribución, pues este sería nuestro modelo, ¿no? La tabla cliente con su identificador, sus datos de los clientes y el país en el que labora. Ahorita no me estoy metiendo con cuestiones de catálogos, ¿no? Vamos a dejarlo lo más simple posible. Entonces, este es el esquema global. Mi pregunta para ustedes sería, no hagan trampa, no vean el PDF, mejor ayúdenme aquí a razonar. ¿Cómo se vería la tabla en el sitio S1 y en el sitio S2? ¿Qué diferencia creen que habría con respecto a la global? Si vamos a fragmentar con base a estas reglas. Vuelvo a repetir las reglas. Registros de MX, o sea, donde los clientes que digan vivan aquí en México, ¿ok? Van a estar en S1 y los clientes que vivan en Japón van a estar en S2. En ese sentido, tendría 2 nodos y en cada nodo va a haber un fragmento. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo sería el modelo relacional de estos 2 fragmentos? Sería igual la tabla global, solo que con diferente nombre. La tabla global, obviamente, pero con distinto nombre. Ya no puedo usar el nombre cliente porque es un fragmento. Es correcto. Entonces, en realidad lo que habría es algo así, ¿no? Nótese que esta tabla sería el fragmento 1 y esta otra tabla sería el fragmento 2 que van a estar en nodos distintos. Y observen ¿observan alguna diferencia en cuanto a la estructura? Son idénticas, ¿no? Sí, Realmente lo único que varió, ¿qué fue? el nombre. El nombre. Entonces, cada una de estas tablas va a estar en un nodo, en un sitio. ¿Vale? Entonces lo que pasa aquí es que vamos a tener cliente 1, cliente 2 y la tabla global se va a ir llenando con esos dos. No. Ojo. Esta tabla global físicamente
no existe. ¿Ok? Cuando hacemos distribución de datos, ¿ok? Nos deshacemos, ¿no? De la tabla global. Porque los datos están simplemente distribuidos, ¿no? La tabla global ya no existe, es meramente conceptual. Lo que se suele hacer en un diseño de distribución es que primero se diseña la base como si estuviera centralizada, pero eso es meramente para entender cómo están los datos, la estructura, y ya después se pasa con el diseño de fragmentación. Pero las tablas globales realmente no existen. Recuerden que los datos van a estar físicamente en distintos lugares. Entonces, no hay una tabla que contenga todos los datos, porque si no, entonces ya no tenemos realmente una base distribuida. ¿Están de acuerdo? Ah, ok, gracias. Sí, sí se entendió. Esto es importante. Qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Sí es claro para todos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ahora imaginen que ya tienen ¿no? su tabla en cada uno de los nodos. Ahora viene el inciso, y ese fue el inciso A, ¿no? Generar un modelo relacional. El inciso B, generar un modelo en cada uno de los nodos, ¿no? Ahora viene generar 3 consultas que muestre todos los datos de los empleados empleando cada uno de los niveles de transparencia. Esto lo voy a hacer aquí en nueva pestaña para que ustedes me ayuden. ¿Ok? Primero, suponiendo que la base estuviera centralizada, ¿cuál sería la sentencia que me traería los datos que me solicitan? ¿Quién me dice? Suponiendo que deseamos traer todo, pues sería un select all y el nombre de la tabla, ¿no? Que sería cliente. Otra vez, perdón, es que no te alcancé a escuchar bien. Ah, perdón. Sería hacer un select, ¿no? Con el asterisco, select asterisco, from, y el nombre de la tabla. Suponiendo Así de fácil, ¿no? sí. Que así viniera en su examen, ¿verdad? Bueno, les pongo una así. Muestre todos los datos en una tabla. Pobrecitos. Ok. Bueno, ahora, número 2. Suponiendo que la base cuenta con transparencia de distribución. Más bien, no haces nada más las agrupa. Con transparencia de distribución, bueno, si vamos a ponerlo así. Nivel, transparencia de fragmentación. Si supongamos que nuestra base distribuida ya implementó transparencia de distribución, ¿y a qué nivel? A transparencia de fragmentación. Quisiera que me dijeran, no sé por qué no salen los acentos, pero bueno. Quisiera que ustedes me dijeran cuál sería ahora la instrucción aquí. La Sería misma. la misma. Pues la misma, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Porque aquí el usuario, vean que no necesita conocer ni qué fragmentos tiene cliente, ni en dónde están. Por lo tanto, el usuario final puede lanzar una consulta así y debería de funcionar. Ok, vuelvo a repetir, la tabla cliente no existe. ¿Quién dijimos que en realidad va a ser este cliente? Una vista. Una vista. Ok, una vista. Acá arriba, si la base estuviera centralizada, pues sí, aquí podríamos pensar que cliente es una tabla. Ok. Entonces, ese sería nivel de fragmentación. Ahora viene algo más interesante. Nuevamente, lo mismo, suponiendo, pero ahora sería nivel transparencia de localización. ¿Quién me dice cómo debería de quedar la sentencia ahora? En transparencia de localización, vean que no, ¿qué es lo que no está disponible? Como ya estamos un poco más abajo, en este nivel de transparencia no puedo usar esta vista porque no existe.
porque estoy a un nivel de transparencia más abajo. ¿Ok? No existe. Por lo tanto, lo que sí conozco es los nombres de los fragmentos. Acuérdense que en este nivel dice que estamos obligando al usuario a que me diga de qué nodo, más bien de qué fragmentos quiero obtener la información. Eso sí lo sabe el usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentencia creen que sería equivalente a la de arriba? En donde no puedo usar el nombre global porque no existe la vista, pero sí puedo usar los nombres de los fragmentos. Sería lo mismo, nada más cambiándole el nombre por cliente S1 o S2. Ok, en lugar de poner cliente, debería de ponerse asterisco from cliente S1, ¿verdad? Sí le pusimos así. Sí, creo que sí. Ok, y con esto será suficiente. Pero faltarían los datos de la otra tabla, ¿no? Faltarían los datos. El usuario quiere mostrar todo. Ok. Entonces, ¿qué le falta a esa ¿Se tabla, podría hacer con a esa un consulta? union? Exacto. Union. Y ahora escribiríamos ¿qué? Select asterisco from Lo mismo, pero con cliente S2. cliente S2. Muy bien. Cliente S2. Ok. Entonces, así en esto se transformaría. Entonces, si observan la diferencia entre un nivel y otro. En el nivel más alto, pues sí, efectivamente, en el nivel más alto pareciera que nuestra base nunca fue distribuida, pero ya en el nivel de localización, aquí sí ya nos damos cuenta, ¿no? De que fue distribuida y que tenemos dos fragmentos. Aquí para completar, ¿se acuerdan de que hay una cláusula que se llama all? Sí. ¿Quién me dice la diferencia entre un union y un union all? En el union podía descartar a veces los repetidos y en el union all no los descartaba. Es correcto. Ahora piensen en lo siguiente. ¿Cuál de las dos será más eficiente, union o union all? En términos de costo. El all, ¿no? ¿El all que es más costosa o menos costosa? Menos, ¿no? Porque no tiene que estar checando si hay repetidos. Es correcto, muy bien. Lo que hacen los manejadores para checar si hay duplicados es que primero hacen un ordenamiento. Hacen un ordenamiento de los registros y ya teniéndolos ordenados ya es muy fácil detectar si hay o no duplicados. Y si hay duplicados, ese duplicado se elimina. Ahora piensen, si los clientes que pertenecen, tenemos dos conjuntos de clientes, ¿no? Los clientes de MX y los clientes de Japón están en los nodos. ¿Qué nos convendría más aquí? ¿Dejar Union o Union All para efectos ya de una base distribuida? En teoría no hay duplicados, ¿no? En teoría, muy bien, ese es el punto. En teoría no hay duplicados. ¿Por qué? Porque ya los estamos distribuyendo. En el siguiente tema vamos a ver las reglas de fragmentación y una de las reglas nos dice que cuando hagamos una fragmentación de este estilo, los registros deben de ser mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, los registros que hay en cada nodo son mutuamente excluyentes, o sea, no podrían tener duplicados. Por lo tanto, que me conviene poner union all para mejorar desempeño. Entonces, en bases distribuidas se suele usar mucho el union all cuando querramos hacer una obtención de datos entre varios nodos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Se entendió este nivel? Sí, profe. Ok, y ahora vamos con el último, 4, que dice que es, otra vez suponiendo que tenemos transparencia de distribución, pero ahora el nivel sería mapeos locales. Ahora, ¿en qué creen que se va a afectar la consulta anterior?
Fíjense, en el primer nivel que dijimos que esta vista sí está disponible, entonces por lo tanto la puedo usar, la vista está disponible. Pero si nos vamos a nivel de transparencia de localización, esa vista ya no está disponible y lo que sí está disponible son los nombres de los fragmentos. Ahora, aquí no les pregunté, ¿qué objeto en realidad creen que sea cliente S1? ¿Qué será? ¿Tabla? ¿Una tabla? ¿Una vista? ¿Qué será? Un sinónimo. Es un sinónimo. ¿Por qué un sinónimo? Ahorita, tal vez ahorita no les hace tanto sentido del por qué es un sinónimo, pero ahorita que revisemos esta parte lo van a entender. Aquí en el chat me comentan agregarle el bdmx.com y bdhub. Fíjense, en este último nivel necesito indicarle al manejador en dónde se encuentra cada uno de estos fragmentos. Aquí no fue necesario. Este objeto es un sinónimo, ¿por qué? Porque implícitamente su definición indica hacia qué nodo me voy a conectar. Pero si este sinónimo tampoco existiera, entonces lo único que me queda es hacer lo siguiente. Voy a poner select asterisco from cliente S1. Ok, y ahora voy a poner la siguiente sintaxis. Vean, arroba, por ejemplo, bdmx.com. Ok. Union all. Select asterisco from cliente S2 arroba hubmx.com. ¿Alguien ubica qué significa esta arroba? ¿A qué creen que me refiero con esta arroba? ¿De conexión? En términos de base de datos es una liga. A este objeto se le conoce como DB-Link o Database Link, ¿no? O DB-Link. Ok, es un Database Link. Entonces, el concepto de link o de liga en bases de datos es un objeto que vive en el diccionario de nuestra base de datos, pero ese objeto me apunta a una instancia o a una base de datos que está en otro nodo o en otro servidor. En este caso, ¿quién va a ser? El servidor, ¿no? Es decir, en este caso va a ser el servidor que se encuentra empleando esta liga. ¿Ok? Aquí en realidad no es poner el nombre del host, sino simplemente es poner el nombre de la liga. En realidad esto no es una dirección, ¿no? Sino es simplemente una etiqueta que se le conoce como el nombre de la liga. O sea, aquí yo lo pude haber puesto @ Juanito, @ Paco, lo que quieran, @ mylink, pero para eso entonces debimos haber creado un objeto que se llama dblink y ahí sí ya ponemos hacia dónde apunta. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo se configuran estas ligas. Eso lo van a hacer en su práctica 5, me parece. ¿Ok? Cuando ustedes quieran acceder a una tabla, pero esa tabla está en otro manejador, la manera en cómo se accede es a través de ligas, ¿no? El uso de ligas. Ponemos la sintaxis en una sentencia SQL es poner el nombre de la tabla, arroba y el nombre de la liga. Ok, quédense bien aquí con esta idea. Este es en realidad el nombre de la liga, que por convención se utiliza el nombre del host para que quede más claro, pero realmente el manejador lo trata como si fuera una cadena. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Entonces se entiende por qué vean cómo cambió la consulta con los distintos niveles de distribución, de fragmentación, perdón. Los diferentes tipos de transparencia de distribución. ¿Ok? Ahora, ya conforme lo que vimos, ya me podrían decir entonces por qué esto es un sinónimo o si quieren verlo de otra manera. ¿Cuál sería la instrucción SQL que me crearía este sinónimo, cliente S1? ¿Quién me dice?
En el nivel de transparencia de localización, para que yo pueda poner cliente S1, significa que hay un sinónimo. Ahora la pregunta que les hago es cuál es el SQL que genera ese sinónimo. ¿Se acuerdan de sus cursos de bases 1? ¿Cómo creo un sinónimo? Create or replace public synonym. Create or replace, no necesariamente tiene que ser público. Entonces, synonym, y le pongo el nombre ¿qué sería? Cliente S1. Muy bien, cliente S1, y luego ¿alguien se acuerda qué sigue? ¿Les estoy pidiendo mucho? Creo que era for. ¿Era qué? For. For, ¿y qué pongo? Cliente S1 Exacto. arroba bdmx.com. Exacto, muy bien. Cliente S1 arroba bdmx.com. O sea, aquí el sinónimo lo que me hace es prácticamente ocultar, ¿no? De dónde realmente se está haciendo la consulta. Ok. Para el nodo cliente S1. Ok, entonces con esto yo puedo poner el nombre del sinónimo y me está ocultando el tener que checar en qué nodo está. Entonces con eso el usuario ya no tiene que poner @bdmx, sino simplemente se queda a nivel de sinónimo. A ver si es cierto que se entendió. Así como aquí generamos un sinónimo, ¿ok? De hecho, si quieren voy a poner lo de la liga también. Vamos a ver más adelante que la instrucción para crear una liga es así. Create database link. Y aquí le vamos a poner el nombre, que sería, ¿cuál creen que va a ser el nombre de la liga aquí? En el caso de BDMX, por ejemplo. ¿Al sinónimo? ¿Cómo se va a llamar la liga? ¿Cómo debería de llamarse? Dijimos que esto era el nombre, ¿no? De la liga. Pues, ¿cómo debería de llamarse? ¿No? ¿Qué dijimos que lo que va después del arroba era qué? El nombre de la liga. Exacto, entonces debería de ser bdmx.com. Y después aquí le vamos a poner using. Y lo voy a poner así, cierto service name. De esto no se preocupen tanto porque es la parte más técnica. Después en las prácticas les digo qué significa esto. Pero para los que están familiarizados un poquito con Oracle ya, este de service name no es otra cosa más que un nombre de servicio que se configura en un archivito por ahí que van a hacer ustedes editar más adelante. Y ahí es donde ya se define la conexión, ¿no? A qué IP, a qué host, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así se ve la instrucción de la creación de una liga. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya creando la liga, ya puedo usar transparencia de mapeos locales. ¿Ok? Ahora, la pregunta que les hacía, bueno, ya vimos cómo se crea la liga, ya vimos cómo se crea el sinónimo. Ahora, quisiera que me ayudaran a definir cómo se vería el código de esa vista. Voy a ponerla por aquí. Bueno, yo les ayudo con algo. Create or replace view. ¿Y se acuerdan cómo se crea una vista? ¿El nombre de la vista? Ajá, que sería quién. ¿Cómo debería de nombrarla? ¿Con qué nombre? Cliente S1. ¿Cliente Cliente, S1? Cliente nomás. Solo cliente. Es solo cliente, ¿verdad? Es solo cliente, muy bien. Porque me está representando es como si me estuviera representando a la tabla global.
Ok. Y luego, as. ¿Y ahora qué pongo? Sería El select ¿no? asterisco from cliente-s1 @pdmx.com. Ok, eso podría ser si no tuviera el sinónimo, pero como estamos hasta este nivel arriba, significa que ya también tengo nivel de transparencia de localización. Entonces, en lugar de poner todo eso, ¿están de acuerdo que lo puedo dejar así? Si dejo así, cliente S1, ¿quién es? BDMX. No, pero ¿qué objeto es cliente S1? Es el sinónimo. Es el sinónimo, ¿verdad? Y luego, ¿qué seguiría? Union all. Union El all. sinónimo de cliente S1. Ahora, exacto, hacer un select asterisco from cliente S2. O sea, si se fijan, realmente es esta misma expresión que hicimos hace ratito, ¿no? Esta de acá. Y esta sería nuestra vista. Entonces, aquí la vista, aquí el sinónimo, y entonces cuando hacemos la consulta, este cliente en realidad está apuntando a esta vista. Entonces, ¿se entiende a nivel general cómo se hace transparencia de distribución? Y las diferencias entre los tres niveles. ¿Dudas? Sí. Ok, aquí deben de tener mucho cuidado porque en un examen, por ejemplo, les puedo poner, a ver, considerar el siguiente esquema de fragmentación y genera una consulta que haga esto, ¿no? Que me traiga tales datos. Y les puedo decir, genere la consulta suponiendo que el nivel de fragmentación máximo es el de localización. ¿En qué se equivocan? Que yo les estoy diciendo localización y me ponen esto como respuesta. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que en localización no puedo acceder a la vista porque no tengo todavía ese nivel? Estoy acá abajo, no estamos a nivel de localización. O hay veces que les digo, empleando mapeos locales y ponen ya así nada más, ¿no? Se le este disco for un cliente. Pues obviamente no funciona. ¿Vale? Entonces ahí nada más, cuidado cuando en un examen, una serie, les pidan hacer SQL. Ahora ya no nada más es considerando que la tabla está, que es global porque sabemos que no existe. Ahora es, ok, quieres que haga esta consulta, pero dime con qué nivel lo quieres, ¿no? Transparencia de fragmentación, localización o mapeos locales. ¿Ok? La cosa se complica cuando obviamente tenemos bases más grandes, ¿no? Cuando tienen más variedad de atributos. Pero bueno, y las reglas de distribución son más complejas. Por eso lo veremos un poquito más adelante. Muy bien, eso fue en cuanto entonces a este ejercicio. Ahora, la pregunta de este primer nivel de transparencia. ¿Quién debería de implementar este nivel? ¿El manejador o nosotros? ¿Nosotros? Nosotros mismos, ¿ok? La base no tiene manera de generar estos objetos, ¿no? De crear estos sinónimos, estas vistas, no hay manera porque son dependientes de cada proyecto. Entonces, este nivel de este tipo de transparencia, si quisiéramos implementarlo, ¿no? Necesitamos programar, ¿no? Necesitamos programar. Entonces, esto es justamente lo que vamos a hacer en sus prácticas, hacer la programación. Entonces, es uno de los tipos de transparencia que no se pueden implementar, hay que programar. Entonces, aquí es donde empieza lo divertido, ¿no? Porque si tenemos tablas más grandes, diseños más grandes, pues, y fragmentaciones diversas, la codificación de las vistas se complica, sobre todo, ¿ok? Y ahorita nada más estoy considerando consultas, ¿no? Con esto ya podría implementar una consulta, pero ahora, ¿qué pasa si lanzan un insert o un update? ¿No? Ahí también tenemos que programar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de este primer tipo de transparencia? No, profe. Bueno, vamos con el siguiente, que sería transparencia de transacciones. Este también está interesante
por situaciones que puedan ocurrir como la siguiente. A nivel general, la transparencia de transacciones me dice que me va a garantizar la integridad y el estado de las transacciones sin importar que la base esté distribuida. ¿Ok? Entonces, internamente, bueno, implica varias cosas, ¿no? Implica aplicar protocolos, aplicar algoritmos, ¿ok? Diferentes a los empleados en las bases centralizadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo para que esto se entienda y dice lo siguiente. Generar el código SQL necesario que permita garantizar transparencia de transacciones para asignarle para la siguiente operación. Dice, considere el mismo esquema de fragmentación anterior. Decrementar 10% el adeudo de los clientes en donde dicho adeudo sea más de 1,000 pesos. ¿Ok? Considerar que solo se cuenta con transparencia de localización. Entonces, lo que les pide el ejercicio es hacer o generar las instrucciones necesarias para que se haga esta actualización. O sea, supongamos que ya tengo aquí mis 2 fragmentos. Creo que lo tenía por acá, ¿no? Ay, no. Oh. Ok, los voy a dibujar. Aquí ya tengo los 2 fragmentos y ahora quiero lanzar una sentencia que me haga ese cambio, ¿no? Aquí está cliente S1. Solamente tengo transparencia de localización. Y ahora, ¿quién me dice cuáles serían las sentencias para hacer ese cambio, ese decremento? ¿Qué operación tendría que lanzar? No vean ahí, analícenlo aquí. Update. Tengo que hacer un update, ¿no? ¿Qué tendría que poner? ¿Update qué? Cliente S1. Cliente S1 porque tengo nivel de transparencia de fragmentación. Y luego, Set. set, adeudo, igual a qué era el adeudo. A 1,000, ¿no? A 1,000, pero no era todo, ¿no? Se decrementa. Incrementar. Dice que le decrementemos, ¿qué? 10%. El 10%. Entonces, ¿cómo sería eso? Se podría obtener el 90% de la deuda. Ajá, entonces puedo poner ¿qué cosa? 1,000 menos ¿Pero por qué 1,000 1,000? por 0.1. ¿Pero por qué Sería 1,000? adeudo por .90. Muy bien. Muy bien, eso sí me agrada. ¿Y dónde va el 1,000? En el where. Exacto, sería aquí. Where, ¿qué cosa? Adeudo Ajá. igual a 1,000. Igual a 1,000. Igual a 1,000, ¿verdad? ¿Es igual o mayor? Mayor. ¿Mayor? Ok. Mayor a 1,000. Ahora, ¿ya con esto es suficiente? Hay un problema, ¿no? Aquí. Pues también tendría que actualizarse los de la otra tabla, ¿no? Los del otro nodo, muy bien. Entonces tendría que hacer, ¿qué cosa? Exactamente lo mismo, pero en lugar de Para el ponerle sitio 2. en S1, ahora va en S2. Ok, en S2. Ok. Y ya tenemos aquí nuestras consultas, no, perdón, nuestras sentencias, pero ¿qué creen? Todavía hay algo que no está del todo bien. ¿Qué problemas puede haber con estas sentencias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos mala suerte y la primera sentencia se ejecuta bien, pero al momento de intentar la segunda,
tenemos problemas de conectividad, sobre todo en bases distribuidas. Esto puede ser frecuente. Y de tal manera que esta sentencia falla. ¿Tendríamos que hacer un rollback? Necesitamos hacer un rollback. Pero ¿cómo lo programo? ¿O dónde lo pongo? ¿Qué hago? Se supone que ustedes ya aprendieron eso, ¿no? En sus otros cursos de bases. ¿Qué tendría que hacer? ¿Dónde lo pongo? O el otro escenario, ¿no? Si las dos sentencias son exitosas, ¿qué tendría que hacer? ¿Un commit? ¿Un commit? Un commit. Entonces, lo más fácil sería poner aquí un commit, ¿no? Pongo el commit y ya. Pero el problema es el rollback. ¿Dónde pongo el rollback? Ok, aquí sí, ya nosotros lo tenemos que programar porque ya la base de datos me dice, bueno, yo lanzo las consultas, pero tú dime qué hago, ¿no? Si fallan. Aquí yo tengo que programarlo. Con una transacción. Necesito englobar estas dos sentencias en una sola transacción. ¿Ok? De tal manera que si alguna de las dos falla, pueda hacer un rollback y se deshagan ambas. Entonces, aquí necesito ya incorporar programación PL/SQL. Ya no es tan trivial como lanzar un simple update. Esta es otra de las cosas que tenemos que resolver cuando hacemos distribución de datos. O sea, ya no es tan sencillo mandarla así ya, porque si falla una, ¿qué? ¿Ok? Si falla la segunda, tengo que agregar una lógica. Es decir, a nivel general, ¿cuál sería la estrategia? Tengo que cachar el error, ¿no? Decir, mira, voy a lanzar estas dos sentencias. Si alguna falla, entonces cachamos el error, detectamos que hubo un error, lo cachamos y ahí en donde cachemos ese error, ¿qué vamos a hacer? El rollback. El rollback. Aplicar el rollback ahí. Entonces, ¿cómo hago eso de cachar el error? ¿Están de acuerdo que para poder cachar el error necesito hacer programación PL/SQL? Que seguramente se acuerdan, ¿verdad? De sus cursos, de su curso de bases 1, cuando se revisó la parte de la programación PL/SQL, cómo se maneja una excepción en código PL/SQL. Aquí necesito englobar esto en un bloque, por lo menos en un bloque anónimo. Entonces, miren, les voy a mostrar. Sé que creo que los estoy agarrando en curva, ¿verdad? Así de, uy, no me acuerdo ni de qué era PL/SQL, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, como cree, profe. Pues a ver, díganme. Puede ser con un when others. Ajá, más o menos va por ahí la sintaxis, ¿se acuerdan? Esto tiene que ver con ¿se acuerdan lo que era un bloque anónimo en PL/SQL? Sí, un bloque que solo se ejecuta una vez, que no se guarda en la... Que Bueno, no no se se guarda como almacena. un procedimiento, ¿no? Que tiene declare, ¿se acuerdan que es declare? Begin y end, ¿no? Y luego ya su carácter de ejecución. Y aquí puedo tener un bloque de exception, que este bloque de exception, no, ¿cómo se escribe exception? Ya se me fue es XC. XC, así, exception, ok, perdón. Ok, y aquí es donde manejamos el error. ¿Ya se acordaron más o menos? Ok. Entonces, miren, ¿cómo debería de quedar? El bloque declare es opcional en caso de que necesite declarar variables. Lo pongo, si no, puedo irme directamente con el bloque begin. Entonces me quedaría una cosa así. Pongo aquí begin. Ok. Pongo aquí end. Ok. No, perdón. Antes del end sería el exception. Y después pongo el end. Y terminamos. Bueno, lo voy a poner un poco más abajo.
y terminamos. ¿Ok? Ahora, cuando se cacha una excepción, ¿se acordarán de la sintaxis? Para cachar cualquier excepción ponemos ¿qué? When others, then. Ahora, quisiera que me dijeran, ¿qué haría aquí? El rollback. Rollback. Aquí vamos a aplicar el rollback. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque si se produjo un error, quiere decir que algo falló al momento de ejecutar estas sentencias. Entonces, necesito decirle al manejador, ¿sabes qué? Haz el rollback. Entonces, aquí lo interesante es que los manejadores ya se encargan de hacer el rollback sin importar el sitio en el que se ejecutaron las sentencias. Entonces, esto significa que esta funcionalidad ya los manejadores la hacen de manera transparente. En este sentido, decimos que la transparencia de transaccionalidad es una funcionalidad que ya los manejadores implementan. Pero ojo, para que esto sea correcto, nosotros tenemos que programar la transacción de manera correcta. Si hacemos un rollback, aquí el manejador se va a hacer bolas, él sabrá qué hacer para ordenarle, ¿no?, a todos los nodos que participaron en esta transacción que deshagan sus cambios. Entonces, básicamente implica una comunicación entre nodos, ¿no? Decirle, a ver, nodo 1, haz rollback. Nodo 2, haz rollback. ¿Ok? Aquí en el chat me ponen, dice, que si esto no afectaría a otros cambios en la misma transacción. Sí, o sea, si tú tienes más cambios, si aplicas un rollback, todos los cambios que hayas hecho se deshacen. ¿Ok? O sea, obviamente toda la transacción se deshace, toda. No sé si tu pregunta vaya enfocada un poco así no quisieras deshacer todo, sino una parte. También Sí, hay exactamente, profe. hay un concepto, ¿no? ¿Quién se acuerda de ese concepto? Sí se puede, para ver si alguien se acuerda. ¿Lo de los checkpoints? Un checkpoint, muy bien. Tú puedes establecer un checkpoint, a lo mejor lo puedes poner aquí. No sé, lo voy a poner de este lado. Imagínense que tienes insert, update, no sé, por acá un delete, algo así. Y tienes más operaciones, ¿no? Y ahora, a lo mejor dices, si todo esto se hace bien, aquí voy a poner un save point, y aquí le pongo S1, por ejemplo. ¿Ok? Y sigues trabajando. A lo mejor haces otro update y haces otro update. Y tuviste muy mala suerte, ¿no? Imagínate que tuviste un problema de red justamente en este punto. Aquí. Aquí ocurrió un error. Cuando estés programando tu bloque de excepción, ¿qué puedes hacer? Por acá abajo vas a tener exception, ¿no? Y vas a tener aquí when others, then. Y entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Si no quisieras que tu transacción, porque si le pones rollback nada más así, ok, si le pones rollback nada más así, ¿qué va a pasar? Todos estos cambios se van a deshacer ¿hasta dónde? Hasta acá arriba, ¿no? Pero entonces, si tú tienes la funcionalidad del checkpoint, se acordarán de su curso de bases 1, pues poner, en lugar de poner esto, ok, quitas esto y pones lo siguiente. Rollback. ¿Alguien se acuerda de la sintaxis? Rollback to y le ponemos S1, por ejemplo. Save point to S1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que va a pasar es que el rollback sí se va a deshacer, pero nada más hasta este punto, hasta este save point. Todo lo demás va a quedar intacto. Eso es lo que podrías hacer si no quisieras que todos los cambios se deshicieran. ¿Sí contesté la duda más o menos? Sí, profe, aunque bueno, recuerdo algo de bases 1 que comentó que había como una forma de hacer una mini transacción o una nueva transacción para un solo instrucción, algo así, como una transacción embebida. Embebida.
No sé si eso podría Sí. aplicar también. Sí. Nada más que ahí ya necesitas meterte con con transacciones anidadas. O sea, tendrías que poner un begin transaction dentro de otra transacción, manejar el error, ok, cachar el error y después continúas con la siguiente. Ok. Ok, profe. Pero sí es Gracias. posible también, esa es otra alternativa, depende de lo que quieras hacer, pero no me quiero meter ahorita en esas complicaciones porque quiero ver el flujo básico, ¿no? Entonces, este es el flujo básico ahorita. Supongamos que no nos interesa hacer rollbacks parciales ni nada de eso, ¿no? Ahorita es simplemente una transacción de 2 instrucciones y ya, ¿no? Porque si no se me pierden, ¿ok? Sí, profe. Entonces, Gracias. aquí dijimos, hacemos el rollback. Ocurre un error, entonces les comentaba, el manejador se encarga de hacer el rollback en todos los nodos, es decir, de deshacer estas dos. Ahora, aquí me falta algo bien importante. Ya caché el error, ya hice rollback. Ahora, ¿qué debería de hacer con ese error que acabo de cachar? Notificarle al usuario. Notificarle al usuario, porque si lo dejo así, literal, ¿qué estoy haciendo? Me estoy comiendo el error. El error lo cacha este bloque, y si no hago nada, si lo dejo así, pues el usuario nunca se va a dar cuenta que hubo un error, ¿no? Porque lo estoy cachando y nunca lo estoy reportando. Entonces, aquí debería de ejecutar la instrucción. ¿Cómo relanzo el error? En PL, ¿se acuerdan? Ok. Raise. Control application error. No, no es necesario. Con raise. Raise lo que hace es que el error que está en este bloque, el error que cachamos en este bloque, se va a relanzar. Y esto ya va a provocar que el error se propague hasta arriba y ya el usuario lo va a poder visualizar. Pero mientras tanto ya hicimos rollback. ¿Ok? Ahora, ¿dónde debería de hacer commit? ¿Dónde debería de poner la instrucción commit? Al finalizar los 2 updates. Muy bien, al finalizar los 2 updates, es decir, aquí. Si llego a este punto de la ejecución del programa, ¿qué significa? Que hasta este momento no hubo ningún error, entonces aquí ya puedo confirmar la transacción. ¿Ok? Cuando ejecuto commit, nuevamente el manejador va a hacer ahí ciertas acciones para asegurarse de que en ambos nodos se confirme estas instrucciones. O sea, aquí el manejador me garantiza que si el commit es exitoso es porque ya las 2 sentencias update fueron aplicadas correctamente en los otros dos, en todos los nodos. ¿Ok? Entonces, esa parte la hacen automático, nosotros ya no nos preocupamos, ¿no? Y ahí es donde entra la transparencia de transaccionalidad. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el rollback. Entonces, nótese que en una base distribuida ya hay que tener mucho cuidado con las transacciones, manejarlas correctamente, porque si no, entonces vamos a provocar un comportamiento incorrecto, ¿no? Si no manejamos como se deben. Ya no es tan trivial como en una centralizada. Entonces, implica generalmente programación. Entonces, aquí entra ya lo que les comentaba. En la materia vamos a tener que hacer uso de bastante PL/SQL, sobre todo en las últimas prácticas. ¿Vale? ¿Dudas? Pregunta Profe. nada más para repaso de bases 1. ¿En qué momentos nace la transacción? No, si observan aquí nunca le puse algo como begin transaction. Este begin es del bloque anónimo, no confundirse, ¿eh? Mi pregunta es, ¿en dónde nace la transacción? ¿O en dónde se crea? ¿En dónde se genera? ¿En qué parte de este código se genera? En el commit. No, ahí termina, ¿no? Cuando ¿En el hacemos primer update?
Exacto, justo antes de hacer el primer update, aquí el manejador detecta, voy a hacer un update, ok, necesito crear una nueva transacción. Acuérdense que eso también viene desde bases 1. Al menos en este manejador, cuando ustedes lanzan una sentencia update, eso no importa si es distribuida o centralizada. Si no hay una transacción en curso, se crea una nueva aquí, de manera implícita. ¿Y en dónde puede terminar? ¿En dónde termina su ciclo de vida de esta transacción? Aquí nace y ¿en dónde se muere? ¿En el commit? Exacto. Este puede ser un caso. Aquí puede ser que aquí ya se muera. ¿Y en dónde más? En el rollback también. Y en el rollback, aquí también ya puede terminar. Entonces, en una base distribuida tienen que asegurarse de manejar correctamente bien la transacción. Los dos posibles casos, cuando sea éxito y cuando haya una falla. Si no hacen esta programación, ¿qué va a pasar? Si se genera un error, el manejador les va a decir, ¿sabes qué? No pude, hubo un error en la segunda instrucción. Pero ¿qué crees? Tienes una transacción distribuida. Tienes una transacción distribuida en curso. ¿Ok? Entonces, dime primero qué hago con tu transacción distribuida. No la puedo dejar pendiente y el manejador no los deja avanzar hasta que ustedes hacen algo con esta transacción distribuida. ¿Qué quieres que haga? ¿Hago commit? ¿Hago rollback o qué hago? ¿No? Entonces, eso ocurre si no la manejan de esta manera. ¿Vale? Entonces, o abusados con esto, ¿no? Y aquí es donde ya se empieza a complicar el asunto, ¿no? No es lo mismo lanzar un simple update en una centralizada que lanzar un conjunto de updates en una base distribuida. Entonces, en un examen, por ejemplo, a veces les suelo poner así. Genere un programa PL/SQL que implemente o que haga estos cambios a la base implementando transparencia de transacciones. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿Ya se espantaron? Desde el día 1. Desde el martes, ¿cuándo son las altas y cambios y bajas? ¿Mandé? Ahorita mismo. Ahorita mismo, con razón, ya vi que empezaba a bajar la cantidad de participantes. Decía, no, esto está de locos, ya me voy yo de aquí. ¿Cuál? Si se está subiendo. Sí, ¿verdad? Oigan, sí es cierto, son 43. Yo no tengo tantos en mi lista. ¿Hay colados? Bueno, qué barbaridad. Oigan, el grupo del semestre pasado éramos poquitos. Ahora este grupo está otra vez lleno, no puede ser. Bueno, ¿dudas de esto, de la transparencia de cómo andamos de tiempo? Ok, nos falta un ratito. ¿Dudas de lo que es la transparencia de transacciones? Y pues bueno, lo que les comenté es justamente este pequeño código, ¿no? Que aquí lo tienen en el PDF. ¿No dudas? Entonces, la conclusión, ¿qué sería? Si yo les preguntara igual en un examen, ¿quién debe implementar la transparencia de transacciones? ¿El developer o el manejador? El developer. Una parte el manejador. developer, es decir, más bien la respuesta correcta sería el manejador siempre y cuando ¿qué? ¿Se le especifica qué hacer? El manejador siempre y cuando, exacto, el programador haga un correcto diseño de su transacción, haga un correcto manejo de la transacción. O sea, si hacemos esto bien, el manejador en automático se va a encargar de hacer el commit o el rollback en cada uno de los nodos sin que nosotros tengamos que hacer nada. Si no existiera esta transparencia de transacciones, entonces nosotros manualmente tendríamos que conectarnos al otro nodo y ver que se haya hecho el commit. Después, conectarnos al otro nodo y ver que se haya hecho el commit. ¿Ok? En el caso del rollback. Si el update ya se hizo en el primer nodo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros manualmente? Conectarnos al nodo 1 y decirle, nodo 1, yo sé que hiciste un update, pero vas a tener que deshacerlo. ¿Por qué? Pues porque hubo una falla más adelante.
Nos conectamos al nodo 2 y asegurarnos de que efectivamente en el nodo 2 no se hizo el cambio. Hacemos también otro rollback. Entonces, fijan, todo ese algoritmo de ir y venir entre los nodos ya lo implementan los manejadores. Entonces, por eso es que la respuesta sería sí, la transparencia la ofrece el DBMS siempre y cuando nosotros manejemos de manera correcta la transacción. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo aquí en esta asignatura ya se empieza a poner interesante el asunto porque ya necesitamos conceptos de todo lo que ya saben de sus cursos de bases, ¿no? Cosas de bases 1, cosas de tal vez de avanzadas para conocer bien qué significa. Más adelante vamos a ver que hay un papel muy importante que juegan los famosos read logs en la parte de hacer commit distribuido. Y si no entendemos siquiera qué es un read log, pues entonces estamos en problemas, ¿no? De ahí la sugerencia de que esta materia es la que deben de dejarla hasta el final, ¿no? Para ya, digamos, es como que cerrar o aplicar todo lo que vieron en materias previas, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos con transparencia de fallas. La transparencia de fallas, ¿a qué se refiere? Asegura que la base distribuida seguirá operando de forma correcta en caso de presentarse fallas en alguno de los nodos. Peticiones serán redirigidas a otros nodos para ser procesadas. ¿Se acuerdan cuando vimos la arquitectura en la que podemos tener varias instancias? ¿Ok? Que podemos tener varias instancias y que esas instancias administran una misma base. Entonces, en este sentido, aplica esta regla de, más bien este tipo de transparencia. Si hay demasiado carga de trabajo aquí, las peticiones se pueden redirigir a otra instancia. Entonces, ¿quién creen que implemente esto, lo de la transparencia de fallas? ¿O nosotros lo tenemos que hacer o el manejador? Bueno, aquí ya dice, ¿no? No debía, así. Pues bueno, ya lo vieron. Lo implementa el DBMS, ¿no? Nosotros realmente no tenemos que hacer gran cosa aquí. Transparencia de desempeño. Ándale, esta está también interesante. ¿Ok? Permite que el desempeño sea por lo menos similar a lo que ofrece una centralizada. ¿Ok? Permite la selección de la mejor estrategia de tal manera que se minimicen los costos de ejecución de una consulta distribuida. Aquí hay algo importante. Va a pasar algo parecido como en transparencia de transaccionalidad. El objetivo de esta transparencia es que pues las consultas que hagamos, sobre todo las consultas, el desempeño que obtengamos debería de ser pues por lo menos igual a la de una centralizada, si no, entonces qué chiste tiene haber distribuido, ¿no? Repito, aquí esto se puede complicar porque si hacemos un diseño deficiente, ¿ok? Nos va a salir contraproducente, ¿no? En lugar de haber mejorado el desempeño al distribuir nuestros datos, ahora nos va a salir más caro, porque estamos incorporando los accesos a red. Entonces, ¿qué es lo automático y qué es lo manual? Lo que nos corresponde a nosotros en este nivel es hacer buenos diseños. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Asumiendo que nuestro diseño está bien, entonces el manejador va a tener la capacidad de crear la mejor estrategia de tal manera que se minimicen los costos, en especial los accesos a red. ¿Cómo lo logra eso el manejador? A través de lo que se llama optimización de consultas distribuidas. Y ahí es donde entran los planes de ejecución, el uso de diferentes técnicas, de diferentes algoritmos que vamos a revisar más adelante. Entonces aquí también, pues por lo menos van a aprender a leer un plan de ejecución y en algunas ocasiones a influenciar al optimizador para que haga otra cosa. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros detectamos que nuestra sentencia no está tan bien optimizada. Entonces, eso lo veremos por ahí del tema 5 más o menos. ¿Ok? Entonces, ya no es tan, digamos, delegarle toda la chamba al manejador en una centralizada como es una
sentencia en donde no requiere conectarse con otros nodos, pues prácticamente dejamos que el optimizador haga todo, ¿no? Pero ojo, en una distribuida, a veces el optimizador no puede trabajar de la forma más eficiente, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle al optimizador, ¿ok? Una de las formas es con el famoso concepto de hint. No sé si alguien ha escuchado ese concepto en bases de datos. En una sentencia SQL pueden incorporarle una cosa que se llama hint, ¿no? ¿No les suena eso? ¿Cómo, perdón? No lo escuché. Hint, la palabra hint, H-I-N-T. ¿Cuál sería la traducción de esto? ¿Ayuda? Como una ayuda, ¿no? Como un tip, como un consejo. Resulta que en una sentencia SQL nosotros podemos darle un tip o un hint al optimizador y decirle, ¿sabes qué, optimizador? No quiero que ejecutes la sentencia de esta manera, quiero que la ejecutes de esta otra forma. ¿Ok? O sea, aquí ya nos vamos a meter en cómo realmente se ejecuta una sentencia y podemos influenciar al optimizador para que cambie la estrategia. ¿Ok? Esto sobre todo es útil en bases distribuidas porque, les repito, la complejidad aumenta y el optimizador algunas veces no alcanza a generar sentencias óptimas. Entonces, nosotros necesitamos ayudarle un poco al manejador para que se cumpla este concepto, ¿no? De tener una transparencia de desempeño. Bueno, en su momento veremos, ¿no? La cuestión de optimización de sentencias distribuidas. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, transparencia de heterogeneidad. Heterogeneidad, ¿a qué le suena? Pues a cosas diferentes, ¿no? Cosas distintas, que no están homologadas. Se refiere básicamente a la capacidad de construir bases de datos formadas por RDBMS distintos. O sea, formamos una base de datos distribuida o heterogénea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor un nodo está en Oracle, otro nodo está en Postgres y otro nodo está en MySQL, ¿ok? En alguna ocasión, en algún semestre, mi idea era que el proyecto final lo hicieran así, que usaran manejadores distintos. Esto podríamos considerarlos como puntos extras, a ver si alguien pudiera hacer, sería interesante. Pero la verdad es que pues no aguantan para hacer esto o no nos da el semestre, ¿no? Porque tenemos que meternos a revisar otros manejadores y el semestre no nos da para más, pero sería muy interesante que pudiéramos diseñar una base heterogénea, ¿no? Con distintos manejadores. La transparencia, ¿en qué radica? En que el usuario no, obviamente lanza su consulta y no le importa que la base esté distribuida en manejadores distintos. Aquí, para implementar que la comunicación sea correcta, se necesitan configurar e implementar conectores. Estos conectores son los que permiten hacer las traducciones entre un manejador y otro. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se le conoce como una base de datos distribuida heterogénea. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, creo que alguien aquí levantó su mano. Adelante, Mario, adelante. ¿Y de qué me sirve tener diferentes manejadores? Porque puede ser que tu empresa tenga distintas bases de datos, ya tenga sus datos en distintas manejadores y tú quieres unirlas, quieres integrarlas para formar una sola y poder hacer uso o hacer explotación de los datos que tienen en diferentes manejadores. ¿Ok? O sea, ya están en la industria, no creas que todo es así bello y bonito, ¿no? En donde todos tienen las mismas bases, no. Hay empresas que tienen múltiples áreas y a lo mejor cada área tiene sus propios datos y a lo mejor nunca se pusieron de acuerdo y pues cada quien hizo su base como pudo y ahora resulta que las quieres unir porque necesitas hacer analítica, por ejemplo, o necesitas hacer transacciones entre varias bases de datos. Ok. Ok. Ahora, nada más para completar la idea, recuerden que hoy en día las bases de datos de las empresas ya no lo piensen como un solo server con una basecita y ya.
Ahora las bases de datos de las empresas de hoy en día, imagínense que aquí está un sistema y que está rodeado por bases de datos que una a lo mejor puede ser una relacional, a lo mejor es un Oracle, otra a lo mejor puede ser un Postgres, ¿ok? Inclusive puedes tener otras fuentes de datos. ¿Qué tal si tienes una solución Big Data en donde tienes aquí un montón de datos que están a lo mejor ni siquiera en una base relacional, sino están guardados en archivos, ¿no? ¿Ok? O están guardados empleando otros frameworks, como por ejemplo Hadoop, cosas así, en donde ya tienes datos de distintas naturalezas y distintos modelos. Hoy en día ya las bases de datos son así. Ahorita lo que vemos en la facultad es este pedacito nada más, una sola. Pero ya en la industria puedes tener variedad, ¿no?, de manejadores y variedad de formatos. A lo mejor tienes una base de datos toda en JSON, otra base de datos a lo mejor puro XML, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, todo esto se tiene que integrar a través de las tecnologías, pues, que hoy en día están surgiendo, ¿no? Sobre todo enfocadas a la cuestión de Big Data. ¿Vale? Entonces ya no Eso se, vean tanto a las bases así, ¿no?, como aisladas. Sí, adelante. ¿Eso se programa, profe, o existe algún software que ayude a... Existen no uno solo, existen muchas soluciones que te ayudan a hacer que esto conviva. ¿Ok? Hay bastantes, hay frameworks, hay herramientas que te ayudan a que esto conviva. ¿Ok? No es uno solo. ¿Son Varios. herramientas de Business Intelligence? Como, no sé, por No, ejemplo, Power BI o algo así. no, más allá. Son herramientas ya de Big Data. Ah, ok. De Big Data. Por ejemplo, les platico rápido, una de las cosas que hacemos en Oracle, en el equipo en donde estoy, es que este equipo construye algo que le llaman conectores. Y estos conectores justamente son utilerías, son productos que lo que hacen es, por ejemplo, tienes a lo mejor una fuente de datos en un Hadoop. A lo mejor aquí datos que no están en una base, pero sí los tienes en un clúster, porque pues es mucho, ¿no? Tienes muchos datos en diferentes nodos, pero no están en una base. Entonces, estos conectores lo que permiten es acceder a los datos que tienes almacenados en un sistema de archivos distribuido y los convierte en un formato tabular para que puedas hacer join con una base de datos relacional. O sea, hacen la posibilidad de unir el mundo de Big Data con el mundo de las bases relacionales. ¿Ok? Entonces eso les da mucho beneficio a las empresas porque hace que sus fuentes de datos sean distribuidas, sean diversas, ¿no?, de distintos formatos, y eso enriquece más pues a la cuestión de la obtención de conocimiento. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hoy en día ya se está usando mucho, ¿no? Ya las empresas ya no se conforman con tener un Postgres, un Oracle, un MySQL y ahí acaba todo su universo. No, ahora ya tienen múltiples bases de datos, ¿no? Fuentes de datos Big Data que están guardadas, los famosos Data Lakes, ¿no? O Data Lakes que le llaman, que no es otra cosa más que tener datos y datos y datos en diferentes formatos, en diferentes mecanismos, no nada más en bases relacionales, ¿no? Otras empresas pueden tener hasta bases de datos no SQL también por acá. ¿Ok? O sea, ya la diversidad de fuentes de datos y de formatos ya es bastante alta, lo que se usa hoy en día. ¿Vale? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda de esto. Ok, vamos entonces ahora con replicación. Ok, la replicación también tiene un papel importante en la distribución de datos, puesto que permite implementar requerimientos también como mejora del desempeño, sobre todo la confiabilidad y la disponibilidad. La idea de la replicación, entre otras cosas, es que si yo tengo una base distribuida, nuevamente aquí, replicar datos, ¿qué significa? Que
un mismo dato, una misma copia de, más bien un mismo dato puede estar disponible en más de un nodo. ¿Ok? O sea, relativamente son copias de datos, ¿no? Que están aquí. Puede ser a nivel 100% en todos los nodos o puede ser parcial. ¿Cuál sería la ventaja de tener esto? Como habíamos comentado desde el martes, que si este nodo se muere, seguimos teniendo los datos disponibles en otro nodo. ¿Ok? Si no importa que los nodos no se mueran, por ejemplo, si yo quiero lanzar una consulta y si la consulta detecta que los datos están disponibles aquí, pues se va a hacer una consulta local en lugar de hacer una conexión remota y traerme los datos de acá. Entonces eso hace que el desempeño mejore. ¿Vale? Entonces aquí la transparencia de replicación aplica en el sentido en que dependiendo la configuración que se haga, el manejador de forma automática se puede encargar de hacer la replicación cuando algo cambie. Se hace aquí un insert y dependiendo del tipo de replicación, puedo provocar que de manera inmediata se sincronice en los diferentes nodos. ¿Ok? Hay algunos tipos de replicación que son más agresivos que otros. Hay algunos que dicen, la inserción no va a ser exitosa hasta asegurarme que esa inserción haya sido replicada en todos los nodos. Eso es cuando queremos garantizar consistencia al 100%. Otros niveles indica, bueno, no me importa tanto la consistencia en cierto momento, entonces puedo configurar un esquema más relajado en el que puedo definir si algún nodo falla, pero por lo menos repliqué en un nodo, bueno, vamos a considerar la sentencia exitosa. Y ya después, un poquito después, tratamos de corregir el error y sincronizamos el nodo que falló. ¿Ok? Eso me permite establecer un criterio más flexible en la que tengo mayor disponibilidad porque no requiero que todos los nodos estén arriba, pero a su vez puedo caer en un problema de inconsistencias porque qué tal si llego y consulto el dato aquí y si todavía no se sincroniza, pues puede ser que la información que obtenga de este nodo va a ser diferente respecto a este otro nodo cuando debería haber sido la misma, ¿no? Entonces, dependiendo del escenario, sería el nivel de replicación que pudiera ser adecuado. ¿Ok? Aquí, para efectos del curso, vamos a ver solamente un tipo de replicación que sería la más agresiva, que sería o se sincroniza todo o nada. ¿Ok? Y es la más sencilla de implementar. Ya no vemos más porque igual el semestre no nos da para tanto y pues también implica más programación, ¿no? Entonces solamente vamos a ver aquí un tipo de replicación y esa la van a aplicar en su proyecto final. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la parte de la cuestión del tema de los tipos de transparencia. ¿Ok? Vamos a pasar con el último subtema que creen. Ya vamos a acabar el tema 1, ¿no? Ya queda el 1.6 y ya miren, ya llega hasta aquí. ¿Qué significa? Vayan repasando su primer PDF del tema 1, ¿ok? La próxima semana, ¿qué creen que vamos a tener? Nuestro primer quiz. Para los que estaban en otras asignaturas, si ya los extrañaban, ya vienen los quizzes para ahora recargados, ¿no? Con cambiecillos, pero bueno. ¿Ok? Entonces vayan repasando este primer PDF. El quiz lo vamos a hacer, yo creo que, ¿qué prefieren? ¿El martes o el jueves? Bueno, ya sé que me van a decir, ¿verdad? Pero bueno. Martes de una vez. ¿De una vez? Sí, el martes. martes. El martes. Conste, el martes hacemos quiz. Sí. Anden pues. Ok. Entonces vamos a apurarnos para acabar el tema, porque si no, entonces no vamos a poder hacer el martes. Entonces el quiz el martes del tema 1, para que le echen su leidita. ¿Ok? Bien, la arquitectura de un DDBMS. Este es un concepto un tanto teórico. La arquitectura de un DBMS se refiere a que podemos tener otras variantes de bases distribuidas con base a estas tres variables. La variable de autonomía, la variable de distribución y la variable de heterogeneidad. Voy a empezar por la más sencilla. La variable de heterogeneidad es justamente la que acabamos de discutir.
la posibilidad de tener hardware distinto, manejadores distintos, protocolos de comunicación distintos, y a pesar de que haya esta heterogeneidad, podemos integrar o armar una base distribuida. ¿Ok? O sea, en este sentido es, imagínense, yo tengo un Postgres por ahí funcionando, tengo un MySQL por acá y tengo un Oracle por allá, y podemos decidir integrarlos en una base a través de una base distribuida. Esa sería una arquitectura cuando tenemos heterogeneidad. Entonces, al tener estas tres variables, puedo hacer algunas combinaciones interesantes si graficamos puntos considerando ciertos niveles de... Cuando las variables tienen cierto valor, ¿no? Cierto nivel de uso, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué significaría que agregáramos un punto aquí en este plano, en 3D? Un punto aquí en el eje Z, ¿qué significaría respecto a estas variables? ¿Cómo sería la heterogeneidad si el punto está aquí? ¿Nula? Nula. Nula. ¿Y qué significa que la heterogeneidad sea 0? Que todos usan el mismo tipo de bases de datos, sistemas operativos. Exacto, es todo parejito. Mismo sistema operativo, misma base de datos, todos son Postgres, todos son Oracles. Entonces tenemos una base homogénea, ¿no? Homogénea. ¿Qué implica la autonomía? La autonomía es una variable que me indica, se refiere justamente, como su nombre indica, a qué tan autónoma es cada uno de los nodos de nuestra base de datos. Es decir, en algunos casos, las bases que están en cada nodo tienen cierto grado de libertad para ejecutar transacciones. Lo más común es que no exista la autonomía, es decir, cuando se necesita hacer una operación en donde requiere la colaboración de nodos, por ejemplo, en una transacción, generalmente uno de los nodos toma el rol de coordinador y entonces los otros nodos se vuelven colaboradores y están exclusivamente a expensas de lo que el coordinador les ordene. Es como si fueran sus esclavos, ¿no? Del coordinador. En este sentido, la autonomía pues es nula, ¿no? Porque los nodos trabajan únicamente con base a las órdenes que le indique su coordinador. Pero en algunos sistemas puede haber aquí cierta autonomía en donde la base que esté en el nodo tenga cierta libertad para tomar sus propias decisiones. En ese caso, entonces empezamos a tener que la variable de autonomía ya no es 0 y entonces empezamos a tener una base de datos de tipo autónoma, ¿ok? En cuanto a los nodos. A eso se refiere esta variable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa igual en este punto? ¿Cuánto vale la autonomía aquí en este punto? 0 también. También vale 0. Entonces, si las dos variables valen 0 y la única variable que no es 0 es la distribución, se dice que tenemos una base de datos distribuida punto a punto. ¿Qué característica tendría entonces una base distribuida punto a punto? Que es justamente la arquitectura que vamos a revisar en este semestre. Son bases de datos que están 100% separadas, no hay nada entre ellos, más que una red, ¿ok? Son homogéneas porque tenemos el mismo manejador en cada nodo, ¿ok? Y tenemos 0 autonomía, es decir, cuando hay un proceso compartido, el coordinador es el que tiene el control total, digamos, de los otros nodos, ¿no? Este es el caso más común y el que se usa más en la industria, ¿no? Para los otros casos hay conceptos nuevos, que es justamente lo que acaban de ver aquí. Ups, ya les dejé hoy 2 tareas, ¿verdad? No, se van a espantar más, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si esta tareita la dejamos para el próximo jueves? Para el próximo martes, ¿qué tenemos pendiente? ¿Quién me dice? El ejercicio, creo. El ejercicio 1 y nuestro quiz, ¿no? Para el jueves tenemos esta tarea y si quieren vamos a hacer lo siguiente. A más tardar el viernes la práctica 1. ¿Está bien?
Creo que también está lo del ensayo del PDF de la introducción. Ay, hay otra lectura, ¿verdad? Uy, estoy avanzando muy rápido entonces, ¿verdad? Pero bueno, ¿para cuándo dejamos esa lectura? ¿Cuándo quieren entregarla? Si quieren el jueves, Sí, el jueves. la lectura, para que tengan chance. Imagínense los que van a entrar en notas y bajas con tantas tareas y un examen el martes. No, olvídenlo. Ya que ni entren, ¿verdad? ¿Alguien se va a dar de baja? ¿Alguien tiene planeado dar? Si no, pues que cómo van a entrar si ya está lleno el grupo. El grupo ya está lleno. Pero No hay no es examen, vacantes. examen. ¿Mande? Sí, dice que es examen, pero el quiz no es un examen. Ah, no alcancé a escuchar bien otra vez. Que el quiz no es examen. Ah, no, pues no. Es nada más como ver que vayamos bien, ¿no? Que repasemos, como un repaso nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo así, si les parece. Ustedes avísenme, si esto está muy pesado, díganme, lo podemos recorrer un poquito. Pero yo creo que está ahí. El ejercicio lo hacen en 10 minutos, entonces, ¿no? La lectura, pues igual, mejor un ratito hay que lo lean cuando estén aburridos en su fin de semana, ¿no? Y pues la práctica 1, pues ahí más o menos. Entonces, voy a poner las fechas así en Classroom. Entonces, ustedes me dicen si requieren un poco más de tiempo. Sí son bastantes cosas, oigan, sí les dejé muchas cosas en una semana, ¿verdad? Y es la primera. No, bueno. Pero bueno, es que si no le hacemos así, pues la idea es tratar de ver lo más que podamos, ¿no? Les digo, traigo la intención de hacer por lo menos una práctica más respecto al semestre anterior, para que se entiendan los últimos temas. Bueno, ya venían desde BDA, dice aquí Caro. Pues sí, ya venían curtidos de avanzadas, ¿no? Ah, pues qué total, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esta tarea? Bueno, les comentaba que cuando tenemos, por ejemplo, una variante en la ¿quién me dice qué valores habría aquí en cuanto a las variables si ponemos un punto en esta parte, en el eje X? ¿Qué significaría? ¿Qué características tendría esta base distribuida? Poca autonomía. Tiene cierto nivel de autonomía, ¿no? Porque pueden ver aquí, no es 0. Tiene cierto nivel de autonomía. ¿Qué pasa con las otras variables? ¿Qué pasa con la heterogeneidad? Es 0. ¿Y qué pasa con la distribución? También es 0. También es 0. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos una base de datos, ¿ok? Que se le llama federada, cuando tenemos cierto nivel de autonomía y no hay distribución y homogénea. Entonces, aquí este tipo de conceptos se ven más en cuestiones de maestrías, por ejemplo. ¿Ok? Ya no entra tanto aquí en el temario, pero pues lo vamos a dejar a nivel de tarea, pues para que por lo menos vean de qué se trata, ¿no? Para qué sirven, en dónde se usan, cómo se comen, no sé. Entonces vamos a ver qué es un sistema de base de datos federado. ¿Ok? El otro concepto es este punto, por ejemplo, ¿qué me dirían aquí? Es parecido, pero el nivel de autonomía es mayor. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un nivel de autonomía prácticamente del 100%, en donde todas las bases hacen lo que quieren, casi, se le conoce como una multibase de datos. Entonces, vamos a ver también qué es una multibase de datos. ¿Ok? Y ahora, hacia estas variantes le agregamos distribución, pues tenemos una base de datos federada distribuida o una base de datos o una multibase de datos distribuida, que serían, por ejemplo, estos puntos de aquí, ¿no? Con cierto nivel de distribución. ¿Ok? Entonces, son variantes que tienen la cuestión de la distribución de datos en términos de estas variables, ¿no? Bueno, esto nada más lo vamos a dejar a nivel de investigación, ¿no? En el curso no vemos estas variantes, ¿no? De entrada porque, bueno, no son tan populares como las peer-to-peer, que son las más interesantes, ¿vale? Bueno,
Por último, la parte ya una vez acotando el universo que vamos a estar revisando en el semestre, nos vamos a enfocar a partir de este momento hacia las bases de datos distribuidas punto a punto. Recuerden cuál es su característica. Homogéneas, ¿ok? Homogéneas, prácticamente nula autonomía, y lo que sí tenemos es una alta distribución. Aquí en el semestre en línea, pues no es tan real la experiencia, pero sí les platiqué, no sé si les platiqué, en presenciales, en realidad ahí sí su proyecto final es una distribuida 100% peer-to-peer, es decir, los integrantes de cada equipo, cada uno con su laptop aporta 2 nodos, y el día de la entrega del proyecto los hago que las conecten, pues ya sea con un cablecito o con una... Bueno, hubo proyectos que hasta me han entregado hasta empleando el celular como access point, ¿no? Para poder tener conectividad. Entonces ahí sí es una base realmente punto a punto. ¿Ok? Aquí por la cuestión del que es en línea, pues no nos quedó de otra más que simular que en la misma máquina están los 4 nodos, pues no nos quedó de otra, ¿no? Que no están como que lo mismo, pero pues no hay más, ¿no? Bueno. Entonces ya enfocado a lo que son los sistemas punto a punto, el último concepto que vamos a revisar en este primer tema es el que aquí les muestra la arquitectura de lo que sería una base de datos punto a punto. Está el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3. ¿Ok? Y la pregunta que ahorita les haría es lo siguiente. ¿Qué diferencias observan entre las 3 arquitecturas? Ninguna. Ninguna, efectivamente. Esto tiene algo interesante. Como comentábamos desde el inicio del tema, estos componentes que ven aquí son los componentes que en realidad tiene cualquier RDBMS. ¿Qué significa? Que si yo quiero implementar una distribuida, el mismo software que ustedes usaron desde su curso de bases 1, tanto en bases 1 como en avanzadas, es exactamente el mismo software que estamos usando en bases distribuidas. Esa es la razón por la cual ahorita su ambiente, si se fijan, tal vez se les hace un poquito tedioso o aburrido, pues porque es prácticamente el mismo. ¿Y eso por qué? El uso de una base distribuida no implica que tengamos que instalar algo extra. Los mismos componentes que tiene una centralizada ya están programados, ya están habilitados, ya están preparados para que de manera automática se usen cuando se detecta que haya que interactuar con otra base de datos. Eso cuando se detecta, por ejemplo, que una consulta tiene el uso de una liga, como vimos hace rato, le permite al manejador darse cuenta que esa consulta o esa sentencia necesita interactuar con otro nodo, y en ese momento los componentes internos, ¿no? Pues obviamente se comportan de manera adecuada para trabajar de manera colaborativa con otro nodo. Eso aplica hasta a nivel del diccionario de datos, ¿no? Conceptualmente se dice que tenemos un diccionario global y un diccionario local. Eso es conceptualmente. Ya en la práctica realmente sigue siendo uno solo, pero lo que pasa es que en ese diccionario tenemos la información de cómo acceder a otro nodo y por lo tanto podemos visualizar los objetos de otro nodo. Entonces a ese concepto se le conoce como un diccionario global y uno local. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso es lo que ocurre. A nivel teórico podríamos decir que tenemos un diccionario de datos global que contiene la vista global de nuestra base, y a su vez hay un diccionario local que contiene la definición de cada uno de los fragmentos que están en los 3 nodos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente eso es la cuestión en cuanto a componentes internos, ¿vale? Muy bien. Entonces, la descripción de estos componentes.
A lo largo de las materias que ustedes han llevado, muy probablemente ya han escuchado de algunos componentes internos que tienen las bases de datos. Estos componentes en una distribuida son los mismos, como les comentaba. Es decir, aquí estoy listando los componentes que son relevantes o que tienen mayor impacto cuando hacemos distribución de datos, ¿no? De algo tan sencillo como lo que es la administración de la interfaz de usuario, que bueno, realmente ahí es más del lado del software. Pero, por ejemplo, vienen otros más interesantes. Por ejemplo, el controlador de la semántica de los datos. Dice aquí, hace uso de las restricciones de constraints y las reglas de acceso a datos definidas en el esquema global para verificar si la consulta puede ser ejecutada con base al esquema de seguridad configurado. Por ejemplo, también la parte de la seguridad es importante. O sea, si yo quiero lanzar un insert y ese insert lo lanzo hacia un nodo remoto, pues primero tengo que ver si el usuario en el otro nodo, aquí tengo otro nodo, tengo que ver si este usuario tiene los privilegios suficientes para poder insertar de forma remota. Entonces también la seguridad aquí se complica, porque puede ser que la configuración de seguridad sea distinta de un nodo y en el otro. Para nuestro curso, para evitar todo este tipo de detalles de inconsistencia, la forma más sencilla de validar seguridad es que si este usuario está logueado con un usuario, digamos, admin, y si ese mismo usuario lo defino en el otro nodo, admin, entonces el manejo de peticiones es muy transparente porque se asume que si este usuario está logueado como admin y si encuentro un usuario idéntico acá, entonces la comunicación puede ser sin problema, porque asumimos que este usuario corresponde al mismo usuario en el otro nodo. De otra manera, si no existe un usuario equivalente, tendríamos que configurar la liga para que en la liga le pasemos los datos de autenticación, ¿no? Quiero hacer este insert y utiliza la información para autenticar que te mando en la liga. Entonces aquí también la parte de seguridad tiene su chiste, ¿no? Igual, para efectos del curso no nos vamos a meter con más detalle. La idea sería que en cada una de sus PDBs que ustedes van a crear más adelante, los mismos usuarios que estén en un nodo van a estar en el otro y eso nos facilita la comunicación de una forma, pues, segura, ¿no? El optimizador es un componente bien interesante, ya se los he comentado, que vamos a revisar por ahí del tema 5. Nos interesa mucho entender cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, en el curso de avanzadas no alcanzamos a ver mucho el optimizador. Aquí sí lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo opera un plan de ejecución. ¿Ok? Vamos a aprender, por ejemplo, realmente cómo se implementa un join, ¿no? Ya a nivel de algoritmos internos, ¿no? Eso es importante porque no es lo mismo hacer un join distribuido que hacer un join centralizado, ¿no? Los joins distribuidos se procura evitarlos a medida de lo posible. Monitor de ejecución distribuido, coordina la ejecución de una sentencia. Es el famoso administrador de transacciones, ¿no? El que se encarga de, pues, validar que nuestra transacción se ejecute correctamente. Vamos a ver también por ahí algunos algoritmos. El procesador de consultas, que bueno, el optimizador es parte de este procesador, ¿ok? Que básicamente en conjunto con componentes como el scheduler, como el log manager, como storage manager, se encargan de procesar una consulta que implica acceso a varios nodos. Administrador local de recuperación, su tarea es asegurar que la base local permanece consistente aunque ocurran fallas. No sé si se acuerdan del proceso de recovery que tiene una base de datos, ¿no? Sobre todo los que llevaron avanzadas. Ahí cuando revisamos esa parte vimos que era un recovery, ¿no? Y pues en una sola base no hay tanto problema. Pero ahora, ¿qué pasa en una distribuida, no? Garantizar de que haya fallas, de que si hay fallas en un nodo, los otros sigan funcionando. Tiene que ver ahí un poco con este proceso de recovery, ¿no?
¿Qué más? Procesador de soporte en tiempo de ejecución. Analiza el acceso físico a los datos con base a la salida generada por el optimizador. ¿Qué ocurre? Para que el optimizador trabaje bien, necesita consultar estadísticas, que no sé si también eso medio lo comentamos desde bases avanzadas. Pero eso es fácil porque es una sola base, ¿no? Tenemos una sentencia SQL, el optimizador consulta las estadísticas para poder optimizarla. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero optimizar una consulta que hace referencia a tablas que están en otros nodos? Entonces ahora necesito también consultar, ¿ok?, ciertos metadatos del otro nodo para poder completar este plan. ¿Ok? Bueno, entonces, como pueden ver, bastantes de los componentes de una base se tienen que adaptar, modificar, pues para entrarle a esto de la distribución de datos. Muy bien. ¿Dudas? Perdón, es un poquito de ruido. ¿Alguien comentó algo? ¿No? Bueno, ¿dudas de su práctica 1? ¿Algo que quieran comentar? Nos quedan 7 minutos. Sí, profe. Si vamos a actualizar, ¿qué pasos necesitamos poner en... Ok, fíjense, de hecho por ahí vi que un compañero me envió un correo de actualización hacia Oracle Linux 8. No lo he leído, pero creo yo más o menos adivinar qué pasa. Me imagino que algunos de ustedes tienen su ambiente de otra asignatura con Oracle Linux 7, ¿no? 7 y algo. Hay un detalle que sí quisiera comentarles. Su ambiente en Oracle Linux 7 hace uso de un ambiente gráfico que se llama Mate. ¿Ok? Pero, ¿qué creen? Hay un pequeño inconveniente. Mate ya se pusieron como que un poco, pues yo diría, ¿cómo sería una palabra adecuada? Pues un poco ya indiferentes a las nuevas versiones de los Red Hat, ¿no? Resulta que dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya no vamos a dar soporte a partir de la versión 8. ¿Y qué creen? Ya no pudimos instalar Mate en Oracle Linux 8. El problema es que si ustedes quieren actualizar a la versión 8, ustedes traen un ambiente gráfico Mate. Y entonces, cuando lo pasen a 8, si lo quieren actualizar, vamos a tener problemas con esta cosa. Si realmente quisieran actualizarlo, yo creo que lo que tendrían que hacer es, tendrían que desinstalar su ambiente gráfico, hacer la actualización y después manualmente instalar uno de los ambientes gráficos que viene con esta distribución de la 8, que sería, por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, que es Genome. ¿Ok? Si se fijan, el look and feel de este sistema operativo es diferente al que se tenía en Oracle Linux 7. ¿Ok? Entonces, la verdad, yo sugeriría mejor que hagan borrón y cuenta nueva. ¿Por qué razón? Nos vamos a esforzar más en haciendo esto. ¿Ok? Aquí sí mejor lo instalo de cero. Ese es un punto que les quería comentar. Ahora, viene otra cuestión. En la práctica 2 van a instalar ya su software de Oracle, pero todavía estoy viendo, a lo mejor ahorita ustedes me ayudan a decidir, si ya migramos a la versión 19 de la base o nos seguimos quedando en 18. Para efectos de nuestro curso realmente no afecta. Ambas nos funcionan. No hay alguna funcionalidad que digamos no está en 18 y en 19 sí. Pero hay un detalle. Esta versión ya se considera viejita y ya ni siquiera está disponible en la página oficial. La versión mínima recomendable para usar ya es la 19, o sea, ya estamos con una versión viejita, la 18.
Entonces, bueno, eso lo podríamos solventar, como ya no lo podrían descargar de manera gratuita y directa del sitio, pues yo les podría proporcionar el zip para que lo instalen y ya seguimos trabajando con 18, o la otra, pues ya migramos a 19. Ok, entonces si decidimos la 19, como bien por aquí me lo están comentando, pues con mayor razón no convendría ya tanto actualizar su ambiente actual, sino pues mejor hacer uno completamente desde cero. Ok, entonces ese es el detalle. Ni modo, la tecnología se mueve mucho y pues normalmente yo sé que a ustedes les gusta lo nuevecito, ¿verdad? Lo más reciente, como que ya ven aquí, ya quieren 19. Entonces, pues este fin de semana voy a ponerme a actualizar a 19. No, a la 20 todavía no, espérate, todavía no. Creo que la 20 también, no he visto si ya está la 20 disponible ahí en el sistema, no sé, creo que no, ya debería. Entonces, este fin de semana voy a ponerme a actualizar el manual de la práctica 2 para ver si hay que hacer algún cambio mayor considerando la nueva versión. Y pues bueno, ya que están votando por una versión 19, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces, no sé si eso más o menos aclare la duda en cuanto a la actualización de su ambiente. Ya se espantó que de plano ya ni contestó, ¿verdad? ¿Alguna otra duda de lo de la práctica 1? El mismo espacio nos puede funcionar, o sea, eliminamos. Para esta asignatura necesitamos menos espacio que en avanzadas, Ok. por ejemplo. Entonces, si ya tienen el espacio reservado de avanzadas, el espacio que les pide la práctica es 40 gigas. Con eso es suficiente. Para esta asignatura no necesitamos crear varias bases. Eso sí, asegúrense que sea mínimo 40, porque lo que sí es que vamos a necesitar crear hasta 4 PDBs, que son sus 4 nodos. Y eso sí lleva un poco más de espacio, pero no es tanto como en avanzadas. En avanzadas sí se requeriría más. Aquí no tanto. Pues con 40 gigas está bien. Con lo que viene en el manual está bien. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Pero, profe, disculpe una rápida. Entonces, ¿el manejador el 19 se instala igual al 18 o nos Es esperamos? muy similar, pero esperen mejor el update del manual. No se adelanten porque todavía ahorita están con la 0 apenas, ¿no? ¿O alguien ya tiene planeado adelantar la 1? Esperen, aguántenme tantito, déjenme, le echo una revisada, para ver si se instala de manera similar la 19. No debería de haber mayor problema, pero más vale, ¿no? Bueno, ¿otra duda? ¿Nada? Muy bien, chicos, pues entonces le dejamos hasta aquí, ya son las 11. Acabamos ya el tema 1 y ya la siguiente semana empezamos con el tema 2, que ojo, el tema 2 es uno de los más importantes del curso. Entonces hay que echarle ganas, no le pierdan el hilo al siguiente tema porque ese es de los más importantes. ¿Vale? Nos vemos entonces la siguiente semana. A ver a Hasta cuántos de luego. ustedes los veo la siguiente semana que sobreviven a las altas y bajas. ¿Ah? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Nos vemos. bye. Hasta luego, profe. Profe, que tenga buen día. Igualmente. profe. Hasta luego. Buen Eso, profe, día. hasta luego. Bye. Profe, Mande. bueno, es que quería hablar con usted. Por eso me quedé al final. Ok, déjame, nada más termino voy a dejar de grabar. Yo creo que esto ya no tiene sentido que se grabe. Déjame, nada más detengo la grabación.
Da un segundito. Sí. ¿Dónde está esto? Aquí.